Bienvenidos a De 2-1, un espacio donde abrimos el corazón, compartimos nuestras historias y recordamos que aunque somos dos personas distintas, en el amor elegimos ser uno solo. Aquí hablamos de lo bueno, lo difícil y de lo que nadie cuenta del matrimonio, porque amar no es suficiente, pero con Dios, comunicación y compromiso, todo puede transformarse. Somos Marjeline Y Teo, y esto es de De 2-1. 2-1. Hoy vamos a hablar de lo que esperamos del matrimonio. Expectativas, cuando el amor no lee la mente. Cuando me casé, yo esperaba que todo fluyera. Tenía ideas súper claras de lo que yo esperaba del matrimonio. Por ejemplo, pensaba que íbamos a hablar todo, que siempre íbamos a ponernos de acuerdo en todas las situaciones que pudiéramos tener, que lo que me molestaba en el noviazgo, esas cositas que quizás no eran tan agradables para mí, iban a desaparecer como por arte de magia. Y hasta que íbamos a tener intimidad todos los días. ¡Ojo! ¿Cómo así? Yo esperaba, por mi parte, que nos lleváramos bien siempre, que no hubiera discusiones y sobre todo que ese progreso económico y profesional fuera inmediato, fuera así mismo, como tú dijiste, mi amor, mágico, que todo era color de rosa, como que el matrimonio iba a ser una carrera recta, una pista sin curvas hacia la felicidad, donde no habían baches y donde tampoco habían espacios en mal estados ni desvíos. Ay, ay, ay. Y eso es lo primero que nos golpea, esa gran realidad. Porque muchas veces no hablamos de nuestras expectativas antes de casarnos. En mi caso muy particular, yo tenía hasta fechas mentales de cuándo iba a tener mis hijos, de cuándo íbamos a comprar casa, cuándo íbamos a nosotros a estar estable como pareja, los viajes que teníamos previsto hacer. Pero fue algo que nunca lo hablamos en voz alta, que no lo manifestamos. Así es, amor. Yo pensaba que era el Superman del matrimonio Riggs Leonor, que yo iba a poder suplirlo todo, pero nosotros ni siquiera habíamos hecho un presupuesto juntos, ni sabíamos el costo real de la vida, no habíamos pensado ni siquiera en la mayoría de los compromisos permanentes que acompañan al matrimonio. Así mismo es. Entonces, a nosotros, y yo creo que eso es algo que le pasa a muchas parejas, cuando esas expectativas no empiezan a cumplirse, ahí venimos como con esas situaciones que nos dan. En mi caso yo me sentía frustrada, me sentí sola, me sentía como que el sentido que para mí debía tener es el matrimonio, pues como que no lo estaba encontrando. Y mi forma en ese momento fue refugiarme en el trabajo. Empecé a trabajar quizás horas de más, a invertir más tiempo. Y no por ambición, porque quisiera quizás obtener más recursos y demás, sino porque realmente me sentía como vacía en la casa, como que cuando uno llegaba no era lo que uno esperaba. Y no me sentía que el matrimonio fuera algo que valía lo que yo me había idealizado. Y ahí me di cuenta que eso al final lo que hizo fue alejarme de ti. Y yo, Teo, cada día sentía ese dolor que Magdalene no estuviera presente, que para ella lo más importante era el trabajo y no yo. Pero peor aún, yo no sabía cómo expresárselo sin pelear, sin discutir, sin darle la vuelta a lo que me dolía, creando una pelea por cualquier cosa. Y esto me llevó a empezarme a callar las cosas importantes, las cosas que me sucedían y también las que no me sucedían. Y realmente eso nos fue distanciando, fue abriendo un abismo entre nosotros difícil de cerrar. Así es, ya casi no hablábamos. Era como si fuéramos dos extraños en la misma casa. Nos amábamos, de eso no me cabe duda, pero no sabíamos cómo comunicarnos.
Y aunque nos habíamos casado por la iglesia desde el primer día, ¿verdad? Dios no estaba presente entre nosotros. No orábamos juntos, no le pedíamos dirección. Dejamos que otros factores entraran en nuestro matrimonio e invadieran nuestra relación. Sí, muy ciertamente, mi amor. Todas estas cosas nos fueron llevando al punto en que tuvimos que separarnos. Fue durísimo para mí. Fue como que a mi vida le quitaron el piso y caí en un precipicio sin fondo. Pero fue ahí también donde Dios nos aló la soga y comenzó a intervenir. Yo puedo decir que ese fue nuestro punto de inflexión, que fue cuando empezamos también a darle la oportunidad a Dios a que entrara en nuestra vida. Fue en medio de ese silencio que yo empecé a escuchar otra voz, y era la voz de Dios, que vino no como un trueno, sino como un susurro, y me cuestionaba, ¿para qué te casaste? Recuerdo que en ese momento que yo estaba tan perdida, un amigo en común nuestro me pidió que escribiera un artículo. Y cuando me puse a pensar de qué escribir, solo me llegaba a la mente titularlo para expresar todo lo que yo sentía en ese momento. ¿Quién vive mi vida? Y así lo llamé. Porque esa vida que yo había planificado en mi adolescencia, que donde yo había establecido unos propósitos, una dirección, unas metas, objetivos, no era lo que yo estaba viviendo en ese momento. Yo me había casado con mucha fe, con sueños, ilusiones, pero en algún momento de este trayecto había dejado de verlo así. No sé, dejé de soñar y empecé a vivir como si todas las cosas, tanto de la relación como de mi vida en sentido general, dependieran de mí. Y fue en ese medio, en ese vacío, en ese momento, donde me cuestionaba y preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Se ha olvidado de mí? ¿Dónde quedó la pareja que yo soñaba, con un hogar feliz que yo quería? Pero también me fui dando cuenta que en las relaciones, como en la vida, las cosas no suceden porque sí, no se dan solas. Hay que dedicarse a ellas día a día. Y el matrimonio no es una excepción a esto, de verdad que no. Y fue desde ese punto, desde ese lugar, desde la honestidad total conmigo, que Dios realmente entró y me encontró. Y Él no me regañó. Él, que siempre me ha amado, me recordó quién yo era y me invitó a volver a Él. No a ese ideal que yo había soñado, sino a Él, quien es el verdadero ideal. En ese momento tuve la oportunidad de vivir la experiencia de mi cursillo de cristiandad. Y ahí empecé a ver cuánto yo necesitaba sanar y cuánto era la necesidad de yo reenfocarme en mí y redefinir ese trayecto de mi vida. Y ahí tuvimos la oportunidad que 3 años después, entonces Teo también lo hizo. Ciertamente, amor, Dios es maravilloso porque mientras trabajaba en ti como un alfarero, ya había comenzado esa transformación en ti. Yo no escuchaba el llamado de Dios, pero tus oraciones y la de tantas personas que te rodeaban fueron surtiendo efecto. Y Dios nuevamente me hizo temblar la tierra. Y ese fue el momento en el que yo escuché cómo Dios me llamaba. Pero escuché un llamado con una voz dulce, agradable, de consuelo. Y tal y como dijiste, mi amor, decidí hacer mi cursillo de cristiandad 3 años después que tú. Y fue en ese cursillo de cristiandad cuando abrí mi corazón a Dios, cuando empecé a entender muchas cosas. Pero realmente lo primero que hizo Dios conmigo fue hacer que yo me encontrara conmigo mismo. Luego con Él, con Dios, con Jesús, mi hermano mayor, y hasta le abrí un espacio a Mamá María. Entendí que no podía seguirte amando
desde mis vacíos, con mis dudas, mis inseguridades y mi inmadurez. Ahí comprendí que el amor se construye y que hay que morir en uno mismo muchas veces, muchas, pero muchas veces, hasta ser ese quien Dios ha decidido que seas. Así es. Y después del cursillo, yo creo que ahí fue que empezamos como a hablar de nuevo, de una forma diferente, a mirarnos diferente, empezamos a orar y a recordar el por qué nos habíamos elegido. Y comenzamos a transitar ese camino ya en la misma dirección. Pudiéramos decir que tomados de la mano, dispuestos a enfrentar todo lo que se nos presentara. Y es Así, ahí como nosotros podemos ir viendo esos cambios y la necesidad pues de enfocarnos en las verdaderas, en las cosas realmente importantes, por decirlo de alguna manera. mira, yo creo que dentro de todo esto que venimos hablando, es importante que abordemos lo que son las expectativas, esas expectativas saludables, cómo se encuentran y se enfrentan a esos ideales dañinos. Hay expectativas que nacen de ideales que no son reales. Creer que todo va a ser perfecto, que tú lo puedes suplir todo por ti mismo, que ese progreso económico y profesional viene junto el día que tú dijiste que sí en el altar o que firmaste en la oficialía, que nadie cometerá errores, que siempre vamos a querer lo mismo, que vamos a tener todo de manera fácil. Y todas esas cosas nos llevan a un solo punto, nos generan frustración. Y eso es algo que nosotros mismos lo vivimos. Pero es bueno aclarar que hay expectativas que son sanas, que sí se pueden alcanzar, pero aquí lo importante es hablarlas, comunicarlas con nuestra pareja, que podamos planificarlas, trabajarlas en equipo, que podamos decir, la, acordar, ¿verdad? Todos esos puntos importantes, cuántos hijos queremos tener, dónde queremos vivir, la estabilidad, cómo la vamos a manejar, cómo queremos crecer de manera espiritualmente. O sea, poniendo todo esto claro, conversándolo, podemos crear expectativas que son sanas para la relación. Pero el gran problema radica en que en ese momento donde no hemos identificado esas expectativas, esperamos que pasen cosas, que, que nuestras parejas hagan cosas, que nuestras esposas hagan cosas. Y cuando no la hacen, nos incomodamos. Pero ¿cómo la van a hacer si no se la hemos dicho, si no se la hemos comunicado? ¿Cómo queremos que pase algo que ellas no saben que nosotros queremos que pase? O que ellos, nosotros, no sabemos. Y señores, yo les puedo decir que cuando estas cosas pasan, o mejor dicho, no pasan, nos molesta tanto como si lo hubieran hecho adrede. Sí, porque al final lo que uno piensa, como que fue a propósito, pero el otro ni siquiera sabía lo que tú estabas esperando. Entonces, hoy yo puedo decir que entiendo que el matrimonio no es un contrato de felicidad perfecta. El matrimonio es una alianza y eso es algo súper importante que tenemos que saber. Y como dice Génesis capítulo 2 versículo 24, una sola carne. No somos dos corazones que nunca se decepcionan, sino somos dos que hemos decidido no soltarnos y convertirnos en uno solo. Así es mi vida. Siempre dos que pasan a ser uno. Dos que se unen para ser una sola carne.
Y ustedes dirán, ¿y cómo podemos nosotros trabajar esas expectativas que tal vez no hemos hablado? Pues miren, nosotros vamos a darle algunas técnicas que nos han funcionado a nosotros, que no, en su momento, después de todo este proceso, decidimos pues sentarnos, como dicen, a clarificarnos. Entonces vamos a ver algunas técnicas que le puedan resultar útiles para trabajar estas expectativas. Lo primero es escribir nuestras expectativas individuales. ¿Qué estoy esperando del matrimonio? ¿Qué estoy esperando de mi pareja? Y también, ¿qué estoy esperando de mí misma? Porque uno, ¿verdad? Uno se proyecta y uno se identifica. Sí. Entonces vamos viendo como todo eso. Vamos a escribir todas esas expectativas que tenemos de manera individual. Luego, como segundo paso, vamos a conversarlo, pero una conversación sin juicio, es decir, sin juzgar. El otro tiene el derecho a no ver las cosas como uno la ve y tenemos eso que respetarlo. Pero si no lo hablamos, si no se lo cuento a mi pareja, qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo creo, el otro no lo va a saber. Y entonces allí, imagínate, no vamos a tener el cómo. Entonces, esta segunda técnica, conversarlo sin juicio, sin juzgar, mente abierta. Pero para tener un espacio donde conversarlo, tenemos que programar una cita que vamos a llamar una cita de alianza, una o dos veces al mes. Tenemos que tener ese espacio fijo donde hablar de cómo nos sentimos, de las finanzas, de los proyectos, de lo emocional, de lo bien o lo mal que nos está yendo en nuestros trabajos, donde no, donde nada nos distraiga, donde no haya celulares, donde no haya nadie, solo nosotros dos, que podamos tocar todos estos puntos e ir aclarando nuestras expectativas. Ay, así es. Y un cuarto punto que no puede faltar en ninguna conversación, ¿verdad? De este tipo es incluir a Dios. Debemos incluir a Dios en esa conversación. Orar juntos, pedir el discernimiento antes de tomar decisiones grandes o decisiones importantes, donde juntos podamos allí decidirlas con esa oración, pero sabiendo que Dios está allí como centro de nosotros, como centro de nuestra conversación, brindándonos la sabiduría y el discernimiento necesario para nosotros saber hacia dónde nos dirigimos. Quinta y última técnica, distinguir entre lo ideal y lo posible. Es súper importante que podamos aterrizar esas expectativas que nosotros tenemos, que no significa que nos vamos a conformar, sino es aprender a valorar lo que sí tenemos y lo que sí es posible, para nosotros poder lograr ese equilibrio y que esas expectativas estén aterrizadas a la realidad. Señores, si aplicamos estas técnicas que mi esposa nos ha detallado de una manera breve pero muy clara, nos ahorraremos muchas cosas. Miren, ya para ir concluyendo con el episodio, hay que decirlo, la falta de claridad en nuestras expectativas, en eso que queríamos, y el no expresarlas, nos llevó a vivir etapas muy dolorosas, pero a su vez nos enseñó que el amor necesita dirección, paciencia, comprensión, pero sobre todas las cosas nos enseñó que el amor no es solo de dos seres humanos, que hay que tener a Dios en medio del amor, que no basta con sentir, hay que esforzarse para construir ese amor día a día. Sí, porque es que no se trata de que uno ceda y el otro gane. Se trata de que podamos elegirnos todos los días, incluso cuando duele, porque de dos solo se construye uno cuando ambos estamos dispuestos. Mi amor, yo quisiera que tú cerraras con una hermosa oración. Sí. Vamos a pedirle a nuestro Señor. Hoy traemos a tantas parejas que cargan decepción, que pensaron que el matrimonio sería fácil y descubrieron que es humano. Queremos pedirte, Señor, que sane esos corazones heridos,
Ayuda a los padres a hablar lo que callan, que encuentren en ti la plenitud que ninguna expectativa puede cumplir. Bendice, Señor, a cada esposo, a cada esposa, a cada pareja que nos escuche. Señor, que no se rindan en medio del dolor, que no abandonen la lucha por su amor, por su matrimonio, por su relación. Que sepan, Señor, que tú restauras todo lo quebrantado. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por escucharnos y recuerda, si estás pasando algo parecido, no estás solo. No olviden seguirnos en redes sociales y compartir este episodio con otras parejas que ustedes crean que puedan necesitar. Nos encantaría poder tenerlos aquí en el podcast. Pueden escribirnos a d21.rd@gmail.com o encontrarnos en d21.rd. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguimos compartiendo este viaje llamado matrimonio. De dos, uno, porque el amor no se trata de ganar, se trata de unir.